De hoy tenemos algo muy importante. Dios permite quebrantos para que seamos dulcemente quebrantados. Es verdad, Dios permite quebrantos para que seamos dulcemente quebrantados. Creo que esa frase que acabo de decir es respuesta a una pregunta que hay en el mundo. Es una de las causas, no digo que, o mejor, una de las respuestas, no digo que es todo, pero es parte de lo que sucede en el mundo. La gente se pregunta hoy por qué sufre, y a veces por qué sufre tanto el ser humano. ¿Por qué sufre a veces el ser humano? Y la respuesta pues es esa. Dios a veces permite el quebranto para que seamos dulcemente quebrantados. En verdad, el ser humano, la gran mayoría, por no decir el 100% de las veces, se busca su propia desgracia, su propio dolor, sus propias lágrimas. Y digo que casi el 100%, porque hay también seres humanos que otros seres humanos los hacen sufrir, que los hacen derramar lágrimas. Pero en general, el ser humano sufre porque él mismo busca sus quebrantos. Y hay unos pasajes en la Biblia muy interesantes que nos ayudan a comprender mejor esto, y les voy a contar casos interesantes también. Me voy a trasladar incluso a la época de la Edad Media, en la famosa Revolución Francesa, que todavía hoy es tema de la historia universal en las universidades. Dios me dio la oportunidad de estar allí en Francia, donde uno de los escenarios, el Palacio de las Tullerías, la famosa Revolución Francesa, y les voy a contar algo interesante que sucedió ahí. Pero abramos nuestra Biblia ahora en Romanos, el capítulo 3. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3 y los versículos 9 en adelante tenemos allí, y ya encontramos en ese pasaje una buena cantidad de la respuesta acerca de los quebrantos. Romanos capítulo 3 y el versículo 9 dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Oiga, qué interesante. Ahora me voy a Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Voy a leer el versículo 16, es parte central de nuestro tema de hoy. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¡Qué tremendo versículo! Note que después de dar una analogía de sufrimientos, de desviaciones, de maldad, hay una gran conclusión. ¿Por qué el ser humano está quebrantado? ¿Por qué a veces Dios permite quebrantos para ser dulcemente quebrantado? Dice la Biblia, quebranto y desventura hay en sus caminos. Si tiene un resaltador, por favor colóquele ahí una marquita, porque le va a servir después. El versículo 17 de Romanos 3 dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Al leer el último versículo, o los dos últimos, 17 y 18, pareciera que ya se terminó nuestra predicación, ¿cierto? Ahí está la clave, porque en el 16 dice que hay quebranto y desventura, pero 17 y 18 nos dice por qué hay quebranto, por qué hay desventura, por qué el ser humano llora, es desventurado, sufre, ¿por qué? Versículo 17, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. He ahí
la razón central, he ahí la razón fundamental, he ahí la médula del sufrimiento del ser humano. Comprender entonces, y es lo que vamos a hacer hoy, para poder ser curados, que hay dos clases de quebrantos en general y hay dos definiciones según la Biblia y según el diccionario. Ya estamos leyendo la Biblia. Ahora, si usted lee un diccionario, nos dice que quebrantar es infringir o violar una ley. O sea, ya no hablamos solamente del quebranto humano, sino que el ser humano quebranta o inflige una ley. Entonces, quebrantar, dice, es infligir una ley. Y quebranto, ya viene, note que son dos términos casi homónimos, pero no son sinónimos, porque eso es quebrantar, pero el quebranto es dolor y aflicción. Cuando el ser humano quebranta una ley, entonces cuando viola una ley, sufre un quebranto. Repito, cuando el ser humano quebranta una ley, sufre un quebranto. Entonces, si el ser humano viola la ley, va a sufrir. Eso es, en conclusión, lo que estamos diciendo. Por eso dice, no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios, Romanos 3:18, delante de sus ojos. Entonces, el quebranto es dolor y aflicción, que puede ser aflicción en muchas maneras. A ver, miremos. Puede ser quebranto, aflicción espiritual. Sí. Puede ser aflicción emocional. Hay personas que sufren espiritualmente, tienen una carga, un dolor espiritual. Tal vez han pecado contra Dios, necesitan arrepentirse. Tienen una aflicción espiritual por el hijo que es drogadicto, por la hija que se ha perdido. Pero también hay aflicción emocional, nuestras emociones. Alguien decía una vez, yo no sabía lo que decía una amiga cuando le decía, porque yo nunca lo había experimentado, dijo una señora, que alguien podía sufrir dolor del alma. Y entonces ese día dijo, hoy me duele el alma. ¿Dónde le duele? Por allá en el centro, en la médula, tal vez en la esencia del ser humano. Me duele el alma, decía, me duele el alma. Dolor emocional. Dolor emocional que puede suceder cuando una persona ha sido defraudada. Puede ser por el mismo hijo que se ha perdido. Puede ser un dolor que se confunde entre lo emocional y lo sentimental. Dice, me partió el corazón, me falló, encontré a mi novia con otro o algo así. Entonces hay un dolor emocional y sentimental. Una aflicción también puede ser un dolor físico, claro, una enfermedad. En estos días he tenido que orar por personas que, oh, qué barbaridad, Dios los bendiga y les ayude, porque a veces ni con la morfina pueden calmar sus dolores. Hay dolor físico también. Y una aflicción puede ser también una aflicción económica. Note cómo he mencionado una cantidad de cosas que pueden ser quebrantos. Y que Dios llega a permitir cualquiera a veces de estas aflicciones, no porque Dios sea un Dios sádico. Lo tenemos que volver otra vez a insistir, porque hay gente que piensa, especialmente materialistas, gente que rechaza a Dios, le echa la culpa a Dios y el agua sucia de sus propias maldades. Dicen, ¿por qué Dios permite, si hay un Dios tan bueno en la tierra, que haya todo este sufrimiento? Pero es que ya acabamos de leer aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No conocieron camino de paz, sepulcro abierto de su garganta. No hay quien entienda, dice Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Comprende? Todo esto lleva al quebranto o sufrimiento del ser humano. Entonces, a veces Dios permite precisamente eso. Aflicciones como todas las que hemos mencionado, espirituales, emocionales, sentimentales, físicas, económicas. Y el ser humano se busca y labra su propia desgracia.
Pero Dios utiliza, y eso es lo maravilloso, la misma desgracia que el ser humano se ha labrado para poderlo quebrantar dulcemente, que es transformarlo, cambiarlo, sacarlo de la rutina, del pecado que lo aflige. Esto es como un carrusel de niños. Yo me acuerdo en un parque en Bogotá que llaman de la Independencia, allá en el centro de la ciudad, calle 25, 26, entre carrera cuarta y quinta, cerca a la iglesia presbiteriana donde también me casé, y ahí había un parquecito que tenía un carrusel de caballitos. Yo creo que tenía 2 años, pero me alcanzo a acordar que mi viejita, mi mamá, me llevaba a veces los fines de semana al carrusel de los caballitos, donde había luces multicolores y unos sonidos bonitos, agradables, mientras dábamos vuelta. Hoy pienso, al recordar el carrusel, que hay mucha gente que está lo mismo, pero no es un carrusel agradable, ni de luces multicolores, ni de música. Es un carrusel siniestro, donde hay garras, donde hay dolor, donde hay espanto. Es el carrusel del sufrimiento y del quebranto humano, y el ser humano da vueltas en el carrusel de su perversidad, de su pecado, de lo que acabamos de leer aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, y sigue dando vueltas, y en sus vueltas le sigue echando la culpa a Dios. Y dice, esta es una desgracia, este mundo no sirve, Dios ha permitido que el ser humano sufra mucho. Pero no se dan cuenta, no se quieren bajar de su caballito, no se quieren salir del carrusel, no quieren parar su desgracia, y todo el tiempo le viven echando la culpa a Dios. El hombre, en su desobediencia y en su rebelión, quebrantó las leyes que Dios le había dado para su felicidad. Lo quiero repetir porque es muy importante. El hombre, en su desobediencia, en su rebelión, quebrantó las leyes que Dios le había dado para su felicidad. Entonces, el sentido de quebrantar, acuérdese, quebrantó una ley, entonces vinieron quebrantos. Violó una ley, entonces vinieron sufrimientos. Recuerde que no son sinónimos. Entonces, ¿qué sucede? Como consecuencia, según lo que acabamos de leer aquí en la epístola a los Romanos, vinieron los quebrantos o dolores y las aflicciones espirituales, las aflicciones emocionales, las aflicciones físicas y sentimentales, y las aflicciones económicas. Y a menos que el ser humano se arrepienta o se vuelva a Dios quebrantado, humillado, en arrepentimiento, no podrá ser libre de todos sus quebrantos y aflicciones. Concretemos. De todo lo que hemos dicho podemos hacer una síntesis. Número 1, el pecado produce quebrantos y desventura, pero el ser humano se autojustifica. El pecado produce quebrantos y desventura, pero el hombre se autojustifica. Según el versículo 16 de Romanos 3, la desventura es infelicidad. ¿Sí? Quebranto y desventura. La palabra desventurado significa infeliz, significa sin ventura. Cuando el Señor Jesús predicó el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, encontramos que el Señor lanzó todo lo contrario de desventura, que es infelicidad, y repitió varias veces. Jesús de Nazaret dijo, bienaventurados, que quiere decir dichosos, bienaventurados, que quiere decir con ventura, con alegría, una vida realizada. Yo le animo para que usted lea otra vez las bienaventuranzas. Cuando Plenitud, nuestra comunidad, estaba en otra parte en la ciudad de Bogotá, en la calle 52, yo di como unos 8 o 9 mensajes, uno de cada bienaventuranza. Ya cada domingo di una bienaventuranza y dijimos normas, y sería bueno de pronto volverlas a repetir alguna vez acá, pero yo tengo los mensajes,
tengo las grabaciones, tengo los bosquejos, tengo todo eso. Di como unos 7 u 8 mensajes sobre las bienaventuranzas. Bienaventurado, dichoso, feliz. Pero el ser humano, en su rebelión contra Dios, es un desventurado. A veces hay insultos. Hay gente que le dice a otro por ahí, infeliz, desventurado. ¿Qué le está diciendo? Eres una persona que no tiene dicha, eres una persona que no tiene felicidad, eres una persona, un desventurado, es un miserable, un pobrecito, un digno de compasión o un digno de lástima. Entonces, el ser humano es un desventurado sin Dios. Podríamos decirle a la masa del mundo general, la masa grande, que no ama a Dios y que no busca a Dios, le podríamos decir desventurados, pobrecitos. Uno sin Dios es un desventurado. Recuerdan que el domingo antepasado estuvimos predicando y decíamos en uno de los pasajes de la Biblia, dice, sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice la Escritura. Bueno, hoy hay algo similar aquí. Dice la Biblia, quebranto y desventura hay en sus caminos. De tal manera que hay algo grave en el ser humano, y es que el ser humano se autojustifica. Esta mañana lo mencionamos también en el programa radial, en otro mensaje parecido a este. El ser humano se rebela contra Dios. El ser humano no reconoce su maldad. Y en ese espíritu arrogante y orgulloso de no querer quebrantarse, sufre más todavía. Es como cuando un médico da un calmante, esos médicos de la clínica del dolor o algo así, le dicen, mira, ¿Quieres tener alivio? Tómate esta medicina, doctor, yo no quiero nada de eso. Ah, bueno, entonces tome para que lleve, como dicen las mamás, sufra si quiere seguir sufriendo. Dios nos ha dado la medicina. Dios ha puesto en nuestras manos la solución. Él ha enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y Él dice, muchachos, les tengo la solución. Él vino a morir por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz. Él nos quita la culpa. Él regenera nuestra vida. Y si nosotros nos humillamos a Él, vamos a encontrar dicha y ventura. Usted elige si quiere seguir siendo un desventurado, o como dice la palabra del Señor de una de las iglesias del Apocalipsis, y no te das cuenta que eres un pobre, miserable y desventurado. Oh, no, Dios no quiere que nosotros seamos desventurados. Dios nos creó para ser felices. Si usted es de las personas que piensa que Dios nos mandó a este mundo a sufrir, diga no más, no lo creo. Ese es un mito que el ser humano ha levantado. Esa es una manera arrogante, escuche bien, es una manera arrogante de echarle la culpa a Dios de la desventura. El ser humano que dice que Dios es un Dios cruel, que es un despiadado, que es un sádico. Recuerde que el sádico es el que deriva placer de hacer sufrir a otros. Dios no es así. Pero el ser humano es tan orgulloso y arrogante que aún, como decía una viejita por ahí, ni jeteando se arrepienten. Es una manera de decirlo en los campos de Colombia. Dicen, ni jeteando se arrepienten. Sufren y todavía le siguen echando la culpa a Dios. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano sigue todavía en su arrogancia. En Génesis, por ejemplo, y es que lo vamos a mirar quickly, rapidito, que en Génesis el capítulo 3 descubrimos que desde su estado primitivo, llámenle los humanistas y antropólogos como quieran, algunos dicen el Pithecanthropus erectus, como dicen por ahí, qué tontería, qué estupidez decir que el ser humano era un gorila y que se fue irguiendo. El hombre de Neandertal, de paso, que descubrieron algunos científicos que quienes hicieron el famoso hombre de Neandertal, lo que recogieron fue huesos de una cultura, de una civilización, de otra, y armaron esqueletos a su antojo. Era terrible el asunto. Pero no existió la tal evolución. Pero si usted lo quiere llamar así, el hombre primitivo, Adán, fue uno de los primeros arrogantes que no reconocía que le había fallado a Dios
y que su desventura no era culpa ni de Dios y no era culpa de su mujer, porque ese es otro problema, hola. Ese asunto de estarle echando la culpa a las pobres mujeres a toda hora. Yo me acuerdo cuando estaba niño, oía cuando pasaba en mi barrio por ahí, me mandaban a traer el pan o alguna cosita a la tienda, y yo oía en las cantinas una canción: la perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y le echaban la culpa a las pobres mujeres de todo lo que le pasaba a ellos. Y resultan que a veces los gorilas más son ellos que hacen más bien sufrir a las mujeres, y luego le echan la culpa, ¿no? Que ¿cómo así que la perdición de los hombres son las benditas mujeres? Pues esa canción, si podría decirlo así, casi que nace en el huerto del Edén. Acompáñeme a Génesis, el capítulo 3 de Génesis, versículos 12 y 13. Cuando el ser humano pecó y se rebeló contra Dios, y Adán tuvo miedo, esta mañana también lo mencioné en el programa radial, tuvo miedo porque había pecado contra Dios. Primera vez que tuvo miedo. Dice, y el hombre respondió, Génesis 3:12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero bueno, observe, cuando Dios le llama a cuentas a Adán para que se arrepienta de su pecado y rebelión, ¿qué es lo que hace Adán? Igual que Pilatos, se lavó en el platón balde palangana de la mujer y le echó toda la culpa a la pobre mujer. Oiga, este Adán sí es ingrato, ¿no? La mujercita que le había dado felicidad, que lo había acompañado, que estaba en las buenas y en las malas con él, y llega y le echa todo el agua sucia. Y entonces Adán empezó a cantar: la perdición de los hombres son las benditas mujeres. Eso no era así. Bueno, alégrense mujeres que las estamos defendiendo hoy. La palabra de Dios nos muestra, pero eso es de todo ser humano. No querer reconocer, lavarse las manos, irse por la línea más fácil, ser deportivos, y por eso él sigue en su desgracia. Dios permite, hemos dicho en este mensaje, Dios a veces permite los quebrantos para que el ser humano sea dulcemente quebrantado. El problema es si, qué triste, lo vemos una y otra vez. Hay gente que sufre y Dios permite los sufrimientos no porque Dios los mandó, atención, recuerde, sino porque el ser humano se ha labrado su desgracia. Y entonces el ser humano sigue en el carrusel siniestro, satánico, de la rebelión y la desobediencia, y ahí dando vueltas todo el tiempo, y dando vueltas, y échele la culpa a Dios. Y mi hijito, entre más se mantenga ahí, más va a sufrir. Pero otra vez, como dice o decía una viejita, ni jeteando se arrepienten. Quiere decir, ni en la peor, ni cuando están a veces muriéndose. Y hay casos así, oiga, es increíble. Pero hay gente que así como también le entregan su vida al Señor, aun cuando están en la agonía, en la clínica, en el hospital, también hay personas que estando ahí agonizando, todavía maldicen contra Dios. Yo conozco casos así. Y maldicen contra el hijo, el esposo, la esposa, dicen: no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono, y se van al infierno. Y dicen: ¿por qué Dios permite estas cosas? Así que aquí ninguno reconoció su pecado. El uno le echó la culpa al uno, al otro, y la mujer también se justificó con el diablo, pero ninguno quería reconocer su pecado. Hoy también la gente le echa la culpa hasta al mismo Dios, y recordemos que una persona no necesita ser asesino o ser un ladrón para estar perdido, para ser condenado. Una persona puede ser hasta incluso humanamente, esto le llaman filantropía,
ser una persona bondadosa, dar una limosna, ayudarle a los niños, a unos viejitos, a hacer algo. Puede ser una persona bondadosa y estar perdido. Hay personas así, bondadosas, pero no se arrepienten, no le entregan su vida a Dios. Estar perdido es sencillamente una relación rota con Dios. Perdido, recuerde, es estar desorientado, como cuando el niño se pierde en el supermercado o en la calle. Podemos ver los quebrantos y desventura en los dolores, en la enfermedad, así como también en la depresión, en la desesperación, en la aflicción económica, como consecuencia de la misma iniquidad del ser humano. Entonces, número 1, el pecado produce quebrantos. 2, el ser humano ha pecado deliberadamente. La palabra deliberado significa intencionalmente. Cuando usted lea en algún texto la palabra deliberadamente, que suena como a libertad, sí, tiene que ver algo con eso. El ser humano ha pecado deliberadamente. Deliberadamente significa intencionalmente, o sea, hacerlo con intención. En el derecho penal se llama dolo. El dolo es hacerlo con conocimiento de causa. Es cometer un delito intencionalmente y hacerlo con dolo. Y ese castigo que Dios da al dolo o la pena de ese delito penal, porque es también penal con Dios, es una falta con agravantes, también se dice en el derecho penal, es con agravantes. Entonces necesita o merece mayor castigo. Ejemplo, en la Biblia encontramos que los apóstoles del Señor decían, y el apóstol Pedro lo predicó, Pablo también, y decía que algunos de los judíos creían que hacían un bien matando a los cristianos, o en el caso de la muerte del Señor Jesús, que creían que hacían un bien, estaban obrando según su concepto de una manera intencionalmente buena. Decían, hay que eliminar a esta persona porque no es bueno. Entonces dice que lo hicieron por ignorancia. Así dice la palabra de Dios. Hay las cosas que se cometen por ignorancia, pero hay las otras que se hacen con dolo, intencionalmente, sabiendo que es malo. ¿Comprende? Lo repito, sabiendo que es malo. Dolo, mala intención. Y el ser humano ha pecado la gran mayoría de las veces, deliberadamente, de manera intencional contra Dios y contra su prójimo. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Y ahí voy a algo que conté en una de nuestras células hace un tiempo. Yo sé que algunos conocen la historia, pero tal vez otros no, y la quiero recordar. Y es lo que mencionaba. En los días de la Revolución Francesa, año 1789, yo recuerdo que cuando estaba en mi bachillerato, nuestro profesor de historia, tuve uno excelente. Era un costeño muy agradable. Se sabía todas las historias de la historia. Entraba sin texto a la clase, se metía las manos en los bolsillos y caminaba de allá para acá. Y decía, si quieren tomar nota, tomen nota. Si no, ustedes se rajan. Y yo vivía fascinado con ese hombre. Nos contaba las historias como esa de la Revolución Francesa en 1789, cuando las turbas se rebelaron contra los reyes de aquel entonces, entre ellos la reina María Antonieta, y entraron y se tomaron el palacio y lo incendiaron y luego los llevaron a la guillotina, porque se consideraba que el gobierno de esta gente era el despotismo en contra del pueblo, una de las causas, decía él, de la Revolución Francesa. Bueno, cuando estuve allí en París, me acordé, Palacio de las Tullerías, y dije, esto fue lo que yo aprendí en la historia, y me puse contento, pero sucedió algo que mucha gente no conoce. En ese 1789, hordas de multitudes enfurecidas entraron al Palacio Real, y deseosos de venganza contra la nobleza que los había oprimido, recorrieron los pasillos, los salones, hasta que llegaron a una sala lujosa. Realmente allí hay todavía recuerdos históricos.
Llegaron a una sala lujosa donde se dice que todos quedaron petrificados. En silencio, enmudeció la multitud, la turba, y se quedaron mirando lo que había allá al fondo de aquella sala. En ese momento, en la Edad Media, había mucho respeto, a veces respeto no por la manera de vivir, sino respeto cuando veían una imagen, cuando veían una estatua, una pintura que simbolizara algo religioso. La gente se persinaba y pasaba y seguía cometiendo su mismo pecado. Más o menos lo que sucede hoy, ¿no? Un respeto pasajero y no más. Bueno, quedaron petrificados. Inmediatamente cesaron las maldiciones y los insultos. Irreverentemente se fueron quitando los sombreros y los gorros, pero también se fueron arrodillando uno a uno sobre la alfombra. ¿Qué era lo que habían visto? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Era una majestuosa, gigantesca obra de arte representando a Cristo crucificado, quien les miraba de manera tan profunda que se sintieron redargüidos en sus corazones. Solamente bastó que los que iban en las primeras filas se arrodillaran para que todos los que venían detrás se fueran arrodillando, quitándose los sombreros y mirando la imagen del Cristo crucificado con su penetrante mirada. Entonces un perverso, de aquellos que son cínicos, de los que obran con dolo, con mala intención, más decidido, corrió hacia donde estaba el cuadro, lo agarró fuertemente, lo giró y le dio la vuelta contra la pared y rompió el silencio reverente de todos y gritó: ¡adelante! ¡Prosigamos! Que Cristo ya no nos ve. Bárbaro. Adelante, prosigamos, que Cristo ya no nos ve. Y yo estuve allí y me acordé de esta historia y dije, ¿sería en esta sala o sería en aquella otra? Pero lo que pensé es, esta es la misma historia de multitudes y de personas de hoy. Es la misma historia donde encontramos que hasta los que se dicen ser cristianos, pero a quienes, y pasa también, a quienes ya ni los milagros ni las enseñanzas de Jesús los conmueven. Hay personas que son así, muy parecidos a la época bíblica de los fariseos, que veían milagros y se acostumbraron tanto a ver Jesús levantar al paralítico, darle la vista a los ciegos, que nada los conmovía, ya ni los milagros les hacía efecto. Oh, yo invito hoy y hago un llamado de atención. Tenga mucho cuidado cuando usted ya ni la palabra ni cosas especiales lo empiezan a conmover y hacerle cambiar su actitud. Cuando usted ya no le importa, es displicente, ya ni lee la Biblia, ya ni va a la iglesia, le importa lo mismo quedarse en la casa, limpiarse las pichas de los ojos a las 11 de la mañana y decir, uy, ya no voy a la iglesia, se me hizo tarde. Cuando uno empieza que ya nada lo conmueve, está entrando en un momento difícil que hasta la conciencia se puede cauterizar. ¿Comprendes? Ya nada ni nada lo mueve. Esa es la historia de multitud de personas, de cristianos, que las enseñanzas de Jesús ya no los conmueven. Y ese es el mismo cuadro que encontramos en Romanos 3:11. Ese es el cuadro de hoy. En el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. 12, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuidado cuando tu vida empieza así, en un estado de indiferencia, en un estado de que nada lo toca. El domingo pasado escuchamos un mensaje tremendo, en parte acerca de eso, la indiferencia. La Biblia dice, sepulcro abierto es su garganta, quebranto y desventura hay en sus caminos, dice Romanos 3:16. En el versículo 15 de Romanos 3 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. No conocieron el camino de paz.
Ese es el mismo cuadro de nuestro tiempo. Y quiero terminar hoy para que, aparte de lo que ya hemos oído, tengamos un llamado de Dios y quebrantemos nuestra vida delante del Señor. Yo estas horas había estado pensando en la famosa vasija de Jeremías en la casa del alfarero. Recuerdan que hace poco predicamos, la vasija se rompió en las manos del alfarero y dijimos que no era la falta de pericia o de profesionalismo del alfarero, sino la mala calidad del barro. El barro se quiebra porque es barro malo, no sirve. Entonces el alfarero, con dulzura, con amor, con paciencia, porque así es Dios, Él nos tiene mucha paciencia, coge el barro malo, quebrado, y dice: voy a corregirlo, voy a moldearlo más suavecito y voy a hacer una vasija nueva de Él. Dios está diciéndonos: quiero hacer una vasija nueva de ti. Pensamos a veces que cuando nos convertimos a Dios, ya Él hizo la vasija completa, pero no. Resulta que a veces en el proceso, llamémoslo así, del camino de la vida, la vasija vuelve y se rompe. Pero lo lindo es lo amoroso y tierno que es Dios. Él tiene paciencia. Él dice: qué barro tan malo. Todavía tiene mucho orgullo, todavía hay arrogancia, hay autojustificación, todavía no le importa hacer sufrir a los demás. Y entonces el divino alfarero, con esa dulzura, vuelve y coge la vasija y empieza otra vez a moldearla. Me causó impresión cuando estaba estudiando acerca de el existencialismo en mi claustro en una ocasión, que los existencialistas, porque había dos ramas: existencialistas materialistas, por no decir ateos, y los existencialistas cristianos. Hubo dos corrientes del existencialismo, por si acaso usted no sabía. Pero encontré que hasta los existencialistas materialistas hablaban también del alfarero y lo ponían con mayúscula. Yo decía: wow. A veces reconocían y ellos mismos decían: no le llame Dios, llámele otra cosa. Decían así: llámele cualquier cosa, no le llame Dios, pero hay un alfarero. Y el alfarero, nuestro amado Dios, coge la vasija y vuelve y la arma otra vez con qué ternura y con qué cariño y con qué suavidad. Entonces Dios permite los quebrantos, como dice aquí en Romanos 3:16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Dios permite los quebrantos para que nosotros seamos dulcemente quebrantados. ¿Y para qué quiere Dios que seamos dulcemente quebrantados? ¿Para humillarnos? ¿Para decir gané? ¿Para ser un Dios sádico? Y te das cuenta que al final yo siempre gano, yo tengo la victoria, yo te puedo aplastar porque yo soy Dios y tú eres una hormiguita. No es eso lo que Dios hace. Dios quiere que seamos dulcemente quebrantados para nuestra ventura y felicidad en lugar de la desventura. Precisamente porque Dios no quiere que nosotros suframos. Él quiere que seamos felices. Él quiere que tengamos dicha, que seamos personas con una vida abundante. Entonces Dios, en su misericordia, permite nuestras desventuras, como dice aquí la Biblia, y quebrantos, para que al ser dulcemente quebrantados encontremos la felicidad. Dios no es un Dios sádico que está tratando de aplastar a sus criaturas y a la fuerza decir: te quebré la voluntad, gané. No. Lo que Dios está diciendo en ese proceso, y repito, no es solamente cuando nos convertimos a Dios que creemos que ya todo se acabó. La vasija se puede romper varias veces en las manos de Dios, y en cada vez que la vasija se rompe y Dios vuelve otra vez a armarla, están sucediendo cambios. ¿Comprende? Es un proceso. Dios nos va desocupando. Cada día vamos siendo más dulces, cada día vamos siendo más humildes. Ya ese desventurado no le echa la culpa a la mujer y no le canta que la perdición de los hombres son las benditas mujeres. Empieza a cantar diferente.
Y dice, la bendición de los hombres son las benditas mujeres. Empieza a ser diferente, ¿comprende? Ya no se lava las manos y le echa la culpa a los demás y dice, mi desgracia es por esta mujer que me tocó a mí. Así decía Adán. Mi desgracia son estos padres que, ¿por qué nací yo en este hogar? Hay hijos, especialmente en el momento de la adolescencia, dice, yo no pedí que me trajeran a este mundo. Una vez un hijo le dijo así al papá y a la mamá, y entonces ellos le dijeron, nosotros tampoco te pedimos que nacieras. Pero usted ha oído esas discusiones. El ser humano le echa la culpa a los demás, pero mire, esto es algo glorioso, es maravilloso. Cuando usted está en la perspectiva de la soberanía de Dios y tiene el palpitar del corazón de Dios, usted empieza a entender qué es lo que Dios estaba haciendo. Antes le echábamos la culpa a Él y le echábamos la culpa de nuestras desgracias a todo el mundo, menos a nosotros mismos, hasta que un día el apóstol Pablo, de tanto jugarse las manos en los demás, dijo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí empezó el quebranto del apóstol Pablo. Él dijo, hallo esta ley, el perverso no es él ni ella, yo soy el malo. Y entonces, ¿qué sucede? En ese proceso de Dios, cuando la vasija se parte una y otra vez, comenzamos a ser transformados y cambiar. Y es como dice la Biblia en la primera epístola a los Corintios, vamos siendo transformados de gloria en gloria y de poder en poder a la misma imagen del Señor. Claro, en el proceso de la vida, aún a veces siendo viejitos, todavía quedan por ahí rezagos y todavía siguen cosas. Dicen, este todavía tiene un problemita, ahí tiene una espuelita, ahí tiene un higo, ahí tiene algo que molesta. Téngale paciencia. Lo importante es que en el proceso de Dios aprendamos y cada día permitamos que Dios nos vaya transformando. Así que Dios permite los quebrantos para que seamos dulcemente quebrantados. Podemos concluir hoy por lo menos dos cosas: quebrantados y redarguidos en arrepentimiento. Primera, oiga bien, quebrantados y redarguidos en arrepentimiento, recibimos perdón de nuestros pecados. Salmo 34. Pildoritas. Llegó el momento final de pildoritas. Salmo 34, 18 y 19. Miremos lo que nos dice la Escritura. Allí es maravilloso. Salmo 34, 18 dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Uy, qué lindo esto! También póngalo entre sus favoritos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Uy, qué lindo! Y el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Comprende? Que el justo, aún después de haberse convertido, todavía está en un proceso y puede tener aflicciones. Pero lo que Dios quiere al final que nosotros entendamos es que Él está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Y qué tal el Salmo 51, 17? ¡Wow! Ese sí que es tremendo. Tremendo también. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es uno de mis favoritos. ¿Tiene problemas usted? ¿Está afligido? ¿Hay alguna petición no resuelta en la mano de Dios? Tome este lema: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vayamos en humillación, en quebranto. Y sabe, esto nos garantiza que vamos a tener respuesta. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y la segunda cosita de la conclusión es que recibimos sanidad de nuestros quebrantos y aflicciones cuando somos de corazón quebrantado. Oiga, escúchelo y póngalo bien allí. Recibimos sanidad de nuestros quebrantos y aflicciones cuando somos de corazón quebrantado. Atención. Sí, es cierto. Si usted es de corazón quebrantado, usted recibirá
sanidad de sus aflicciones y quebrantos. ¿Qué dice el Salmo 147:3? Vamos a mirar, pildoritas. Estamos en pildoritas. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otro de mis favoritos. Qué maravilloso, oiga, qué perlas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque a veces nuestras heridas no curan. El mismo odio, el mismo resentimiento, la misma arrogancia. Y es que no lo perdono, y es que no la perdono, y no la perdono. Y de nuevo, ni jeteando, perdonan. La Biblia dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oh Señor, ¿tú quieres sanidad para algo de tu vida? Tienes que ser una persona quebrantada de corazón. Entonces, usted debe ir a los pies del Señor. Y entonces, mi última pildorita está en Isaías 53:3. Isaías 53:3 y 4. Uy, estas son joyas. Despreciado y desechado fue Cristo, ¿no? Cristo fue desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué tremendo! ¿Por qué a los quebrantados se les sanan las heridas? Porque Cristo ya llevó nuestros dolores, los del alma también. Lo que dice el versículo 3 de Isaías 53 es: desechado entre los hombres, experimentado en quebrantos. Jesús fue experimentado en quebranto. Uy, uy, uy. Qué experiencia la que tuvo él, sufriendo dolor de todo tipo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Siempre recuerdo al rey David cuando dijo: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Usted se acuerda de ese versículo de David? Y en la sombra de tus alas yo me ampararé, yo me gozaré hasta que pasen los quebrantos. Si no lo sabe, escríbalo por allá. Está en el Salmo 57:1. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Quiere orar conmigo? Démosle gracias a Dios. Qué hermoso. Acuérdese, la vasija tiene un proceso. Bendito el Señor. Oremos juntos a Dios con nuestras manos levantadas. ¿Qué fue lo que cantamos hoy? Hacia el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien está enfermo? ¿Quiere venir? Vamos a orar por usted. ¿Alguien tiene alguna necesidad o quebranto? Venga. Y si no, pongámonos de pie y juntos, antes de salir en este momento, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, gracias. Vamos a orar. Vamos a orar cantando, con nuestras manos levantadas hacia el cielo. Amén, gracias a Dios. Bendito el Señor. Recuerde siempre, Dios permite quebrantos para que seamos dulcemente quebrantados. Dios permite quebrantos para que seamos dulcemente quebrantados. Amén. Cierre sus ojos y cántelo con nosotros. Hacia el cielo. Cántalo con nosotros, cántalo. Me presento ante ti, Hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Aleluya. Gracias.
hacia el cielo. Levanta tus manos y adora al Señor. Me presento ante ti, hoy mi Señor, Yo, para recibir de ti la fuerza y el poder. Y el poder. Oh sí, Señor, adórale, adórale. Junto a ti, Señor. Con tu presencia. Dile, Señor, lléname, lléname. Todo mi ser. Oh Señor, gracias. ¿Cuál es tu necesidad? Tú me responderás, porque me amas. Él nos ama, Él no quiere que suframos. Me ama, Señor. Aleluya. Síguelo cantando con la agrupación. Gracias, Señor, gracias. El Espíritu de Dios está ministrando. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Hoy mi Señor, recibe la fuerza y el poder. Recibe la fuerza y el poder. Recibe la fuerza hoy. Amén. Oh sí, Señor. Hoy mi corazón con tu presencia. Aleluya. De alegría. Se va la tristeza y llega alegría en tu vida. Tú me responderás. Aleluya. Se va la desventura y llega la aventura, oh Dios. Con tu presencia llena estas vidas, Dios, de alegría y paz, todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás, porque Él te ama. Porque Él te ama, Él no quiere que sufras. Me amas. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, para estas vidas. Gracias, Señor. Ministranos, Dios, con tu Espíritu. Ministra, Señor. Ministra estas vidas en el dolor y el sufrimiento, para hacernos dulcemente quebrantados. Gracias, Dios. Tú nos responderás, tú les responderás, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Cántalo con fe, cántalo con fe. Tú me responderás, porque me amas. Me amas. Llenas de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas, Dios, gracias.
Me amas, Señor, gracias. Confiésalo, dilo, Señor, tú me amas. Dilo, confiésalo con tus labios. Dile, porque me amas. Dile, Señor, me amas. Acepto tu amor. Dile, recibo tu amor. Recibo tus caricias, Señor. Señor, llena mi corazón con tu presencia. Dile hoy, llena mi corazón con tu dulzura. Señor, necesito la dulzura de tu Espíritu en mi vida. Llenas hoy mi corazón. Lléname de vida, lléname de paz, dile, Señor. Lléname de la dulzura, de la ternura tuya. Dile, Señor, dame un carácter dulce, Señor. Yo me humillo ante ti. Yo me quebranto ante ti, Señor. Cámbiame, transfórmame. Oh, gracias, Dios. Lléname, dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Dios, con tu presencia y tu paz y tu dulzura. Dile, Señor, quita de mi vida todo dolor y quebranto. Dile hoy, Dios, yo perdono a los que me han hecho daño. Dile, Señor, rechazo todo resentimiento. Dile, Señor, rechazo todo odio de mi vida. Echo fuera de mi vida toda amargura. Dile, Señor, echo fuera de mi vida toda amargura. Echo fuera de mi vida todo resentimiento. Dile, Señor, todo resentimiento lo echo fuera de mi vida. Porque me amas. Porque me amas, Señor. Y yo te amo a ti también. Gracias, Señor. Derrama tu alma delante del Señor en esta hora. ¿Hay algo que le quieres contar a Dios, decir a Dios, confesar al Señor? Derrama tu alma y dile, Señor, estoy a tus pies. Oh, querido Espíritu Santo de Dios, obra entre nosotros. El Espíritu de Dios está caminando, está paseándose entre nosotros en esta hora. El Espíritu de Dios está ministrando al dolor, al resentimiento, a la aflicción. Él está recogiendo los pedazos de tu vida como el buen alfarero, con amor y ternura, para volverte a fabricar otra vez, para volver a hacer su obra maestra contigo. Dile, Dios, Dios, te necesito. Este día dile, Señor, te necesito, Dios. Te necesito tanto en mi vida. Si has vivido con infelicidad, pensando que Él es un Dios que nos quiere hacer sufrir, dile, Señor, acepto tu amor, acepto tu dulzura. Si has vivido triste, dile, Señor, quiero ser feliz, enséñame a ser feliz. Dile, Dios, no quiero más los quebrantos, no quiero la desventura, la infelicidad, como dice tu palabra. Quiero, Dios, tu ventura. Gracias, Señor. Con nuestras manos levantadas hacia el cielo, Señor, disponemos nuestra vida delante de ti. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Dios. Transfórmanos cada día. Glorifícate, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este descanso tan agradable. Gracias, Señor, por esta presencia tan dulce y tan bella de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, cada día queremos ser mejores, Señor. Te damos el paso, Señor. Te permitimos que entres a nuestra vida y hagas cada día cosas nuevas y diferentes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile, seamos dulcemente quebrantados. Dile,
Permitamos a Dios, dile, permitamos a Dios que seamos dulcemente quebrantados. Dile con cariño, un abrazo con cariño y dile, permitamos a Dios que seamos dulcemente quebrantados. Permitamos al Señor que seamos dulcemente quebrantados. Gracias al Señor. No olvides que la vasija se puede romper una y otra vez, pero lo importante es que esté en las manos del alfarero. Gracias a Dios. El Señor te lleve con bendición a casa. Ve con alegría. Nuestra hermana Dalia